Hola, hoy te voy a hablar de la familia en este vídeo de Saca tu voz. Es un tema un poco difícil, complicado para mí y te voy a hablar desde mi experiencia, de mi familia, claro. No de lo que a lo mejor tú has vivido con la tuya, ¿no? Creo que en mi caso ha sido un asunto de mucho dolor por, entre otras cosas, lo que culturalmente nos inculcan sobre la familia, ¿no? De la familia está ahí siempre, la familia nunca te falla, eh, la familia siempre te ayuda, te quiere. Bueno, en mi caso eso no es lo que yo he vivido, y no solamente por el maltrato y por el abuso sexual, sino por lo que yo he visto y lo que he vivido y lo que he sufrido de esos patrones que están inculcados en una familia, esas maneras de actuar heredadas, ¿no? Que no se cuestionan y que tampoco se caen en la cuenta de cuánto daño pueden hacer, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de estar comparando constantemente a los hermanos unos con otros, lo que es imposible que pueda generar relaciones entre hermanos sanas, sino todo lo contrario, porque tú estás viendo al otro como un rival, lo cual pues no puede hacer otra cosa más que despertar rabia o envidias entre hermanos, ¿no? Otro patrón es el de estar constantemente triangulando dentro de la familia. Cuando alguien te hace algo que no te gusta, en lugar de tratarlo, enfrentarlo, resolverlo con ese miembro de la familia, ir a otro a contarle, pues fíjate tu padre, pues fíjate tu hermano, pues fíjate tu tía, pues fíjate tu prima. De modo que te estás posicionando como víctima, ¿no?, de la situación, y al otro como el malo. Estás manipulando a esa persona a la que se lo cuentas y le estás obligando a que se posicione, ¿no?, generando como bandos dentro de la familia y de nuevo algo que no puede de ningún modo construir valor, ¿no?, dentro de una familia. Y un tercer patrón que yo creo que es de lo peor que yo he vivido es el qué dirán, ¿no? El actuar en función del qué dirán. No, de aquí no sale nada, no. ¿Cómo vas a decir qué? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? El nombre, la reputación, la honra de la familia, ¿no? Anteponer eso frente a cuestionarte de verdad qué está sucediendo, ¿no? Plantearte, pararte, decir qué está sucediendo en mi familia, ¿no? Creo que es algo que estos tres patrones que yo he vivido como realmente destructivos de las relaciones dentro de una familia. Y yo recuerdo que hace ya bastantes años mi hijo siempre decía que él no me quería, ni quería a su padre, ni quería a su abuela por ser su padre o por ser su madre o por ser su abuela, sino por quién era esa persona en su vida, por lo que esa persona le aportaba en su vida. Si le trataba bien, si realmente él sentía que le quería, el modo en el que le trataba, ¿no? Y a mí, cuando él decía esto, era como que me generaba un choque tremendo en la cabeza, porque yo siempre había recibido el mensaje de no, que te haga esto sí que te quiere. Y no podía aceptar dentro de mí pues igual esta no es la manera en la que tú crees que alguien te tiene que querer, ¿no? Esto para ti no es el amor. Y por tanto te puedes rebelar contra eso, te puedes quejar, te puedes defender y te tienes que proteger. Entonces, cuando he ido haciendo esa frase mía, poco a poco, pues me he dado cuenta de cuánta verdad tiene, ¿no? De que realmente el amor para mí a día de hoy es simplemente quien me hace bien, quien me trata bien, quien no me hace lo que no me merezco. Es quien considero que me quiere, ¿no? Considero que me ama. Y esto, que parece sencillo, me ha supuesto muchos años y mucho llorar. Entonces, creo que es muy importante que nos cuestionemos, ¿no? Que nos cuestionemos por qué esa lealtad insana
de porque eres mi padre, cómo voy a pensar esto de ti, ¿no? O sea, cómo voy a creer que tú me puedes estar haciendo daño. Como eres mi madre, ¿cómo puedo creer que de ti venga esto, ¿no? Como eres mi hermano, como eres mi hermana, ¿cómo puedes hacer o decir esto de mí, ¿no? Y simplemente, aunque me ha costado mucho, la verdad, muchos años, aceptar que cada uno está en el punto en el que está en su vida, que tiene una cabeza que no es la tuya, que ya ha tenido unas vivencias que no son las tuyas y que simplemente está viviendo su vida como puede, igual que hago yo, igual que haces tú, igual que hacemos todos, ¿no? ¿Que eso quita responsabilidad? No, para mí no. Pero sí que me ha llevado al punto de no juzgar y no culpar, ¿no? Es decir, bueno, pues desde donde tú vives la realidad o vives la familia o vives esta historia, pues está bien para ti o estará bien para ti el actuar así. Si yo decido que para mí no está bien, no voy a compartir la familia contigo. Voy a compartir la familia con quien me quiere, que es quien me hace bien, ¿no? En mi caso, en concreto, no tengo relación con mi familia. Yo empecé como os he contado en vídeos anteriores, a tener los flashbacks del abuso a mis 42 años. Pensé que era un asunto mío con mi padre, pero luego en un conflicto muy grande que hubo con él, estaban presentes una de mis hermanas y mi madre y se lo dije. Y después entre ellas, como decía antes, pues hablaron con el resto de la familia y decidieron que yo me lo inventaba, que me pasaba algo, tenía un problema y que me lo estaba inventando, ¿no? Yo seguí muchos años haciendo como que no pasaba nada, porque creía que eso, cada uno estaba en su punto, en su momento, y que yo tenía que hacer mi camino y tenía que seguir con mis terapias y tenía que seguir cuidándome y ya está. Hasta que mi padre murió en 2020 con el COVID. Y entonces mi familia se me vino encima a decirme que realmente que estaba loca, que me tenían que meter en un manicomio y que era una hija de puta y que cómo podía decir estas cosas. Y entonces fue como que me caí, ¿no? Al final me caí el que de repente aterriza de esta realidad que os decía de no, mi familia no me puede hacer esto, no me puede hacer daño, no. Entonces de repente todo eso se te cae y simplemente te paras a pensar si esto a mí me hace algún bien, si estas personas me están haciendo algún bien. Y cuando llegas a la conclusión de que no te mereces eso, de que ya no vas a permitir a nadie más que te maltrate, que no respete tu dignidad como persona, pues yo simplemente decidí alejarme. Creo que hay un montón de casos, muchísimos casos, súper complejos y dolorosos de estos temas, ¿no? De abusos y de familia. Hay un porcentaje elevadísimo de abusos sexuales que tienen lugar dentro de las familias, un 85% dentro del entorno de confianza del niño y más de la mitad dentro de la propia familia. Y son tan tristes y tan dolorosas las reacciones muchas veces de las familias que yo no me voy a callar. Y estoy aquí en este canal para poner voz a este grave problema en la sociedad, que se hable de ello, que se ponga sobre la mesa y que todos simplemente al menos nos paremos a pensar cuánto daño estamos haciendo. Y sobre todo cómo podemos curar, sanar esto, ¿no? Para que las familias sean de verdad un lugar de apoyo y de amor entre iguales, ¿no? Basadas esas relaciones en la verdad.
Espero que te ayude esto que te comparto. Un abrazo.